Nunca imaginé que llegaría el día en que mi propio hijo me miraría como a una extraña. Recuerdo el olor de su infancia, a jabón de avena y tierra mojada cuando regresaba del jardín. Recuerdo sus manitas buscando mi rostro para dormirse. Era mi razón de ser, mi orgullo, el motivo por el que me levantaba cada mañana aunque el cuerpo doliera y la vida pesara. Pero los años cambian todo, incluso los lazos que juramos eternos. El día que conocí a Camila, su futura esposa, sentí que algo dentro de mí se quebraba sin saber por qué. No era mala chica, al menos no lo parecía. Educada, de sonrisa dulce y palabras suaves, pero sus ojos me observaban como si ya me conocieran y no les gustara lo que veían. Intuí desde el principio que no sería fácil compartir a mi hijo con ella. Las primeras visitas fueron cordiales. Me invitaban los domingos a comer. Yo llevaba mi postre de durazno y ellos fingían disfrutarlo aunque apenas tocaban el plato. Camila siempre encontraba una forma elegante de hacerme sentir fuera de lugar. Suegra, no se preocupe, ya nosotros limpiamos, oh ay, qué detalle, pero tenemos demasiados dulces en casa. Pequeños gestos, sutiles, pero suficientes para dejarme helada. Mi hijo, Santiago, apenas notaba nada. Me sonreía y hablaba de su trabajo, de los planes para comprar una casa más grande. Yo lo miraba y sonreía también, tragándome las lágrimas que no sabía de dónde venían. Era feliz, me repetía. ¿Y si él lo era, quién era yo para molestar esa paz? Con el tiempo, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Los domingos se fueron borrando del calendario. Las fiestas familiares eran excusas. Camila no se siente bien, estamos de viaje, tenemos invitados. Y así, poco a poco, el silencio se instaló entre nosotros. Un día, decidí pasar por sorpresa. Había preparado su platillo favorito, pollo al horno con limón y tomillo, y pensé que sería una linda visita. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Escuché voces. Camila hablaba, y su tono era distinto, áspero, cansado. No quiero que venga más, dijo. Cada vez que aparece, siento que la casa se llena de juicios. No la soporto. Mi corazón se detuvo, Camila, murmuró Santiago, con ese tono tibio que siempre usaba para evitar conflictos. Es mi madre. Pues que lo sea. Pero que entienda que esta ya no es su casa, respondió ella. Apreté la fuente con el pollo contra mi pecho. Sentí que algo se rompía como un cristal en mil pedazos. Me di media vuelta y me marché sin hacer ruido. Esa noche lloré en silencio, con la cara hundida en la almohada. No por ella, por él. Porque no dijo nada más. Los días siguientes fueron un eco constante. Esperaba que llamara, que explicara, que al menos preguntara si estaba bien. Pero el teléfono permaneció mudo. Al cabo de unas semanas, decidí escribirle una carta. No para reprochar, sino para entender. Querido hijo, no sé si hice algo mal. Tal vez amarte demasiado fue mi error. No quiero que el amor que construiste se destruya por mí. Pero me duele el silencio. No quiero ser una sombra que molesta. Solo quiero saber si aún queda un rincón en tu vida donde pueda quedarme. Con amor, mamá. Nunca recibí respuesta. Los meses se volvieron años. Aprendí a vivir con la ausencia, a poner una silla menos en la mesa. En los cumpleaños, le enviaba un mensaje breve, una bendición, un te quiero, sin espera de respuesta. A veces, en las madrugadas, revisaba las fotos viejas, su primer uniforme, la sonrisa sin dientes, las manos pequeñas sosteniendo las mías. Me consolaba pensar que, en algún rincón de su memoria, aún era su refugio. Un invierno, después de mucho tiempo, recibí su llamada. Su voz sonaba nerviosa, más grave, quebrada. Mamá, necesito verte. El corazón me saltó en el pecho. Me preparé en silencio, con las manos temblando. Pensé que quizá, por fin, las cosas volverían a ser como antes. Cuando abrí la puerta, lo vi distinto. Ojeroso, flaco, los ojos vacíos. ¿Qué pasa, hijo?, pregunté. Camila, dijo bajando la mirada. Se fue. El silencio cayó entre nosotros, pesado, cruel. No supe si abrazarlo o culparlo. Pero lo abracé porque una madre no pregunta, solo sostiene. Esa noche se quedó a dormir en casa. Preparé su cena favorita, aunque apenas comió. Me contó que las discusiones eran constantes, que ella lo había aislado de todos, que se cansó y un día desapareció, dejando solo una nota. Esto no era amor. Yo escuchaba sin interrumpir. Aunque las palabras me dolían más por lo no dicho. Había querido advertirle, pero nunca tuve oportunidad. Y ahora, cuando él más me necesitaba, supe que el amor no se cobra, se entrega. Cuando se quedó dormido en el sofá, lo cubrí con la manta que tejí para él cuando era niño. Lo miré y sentí una mezcla de tristeza y ternura. No era el mismo, pero seguía siendo mi hijo. Mientras lo observaba dormir, susurré muy bajito, casi sin voz. Ojalá hubieras hablado aquel día, Santiago, antes de que fuera demasiado tarde. Y aunque no me oyó. Las lágrimas que cayeron sobre su frente parecían decirle todo lo que mi corazón aún no podía pronunciar. Los días siguientes fueron como un eco del pasado. Tener a Santiago otra vez en casa me devolvía una sensación extraña, entre alivio y miedo. Alivio porque lo tenía cerca, miedo porque temía perderlo de nuevo si la vida decidía poner otra prueba entre nosotros.
el primer amanecer después de su regreso fue silencioso. Lo encontré en la cocina, sentado frente a una taza de café que ya se había enfriado. Tenía los ojos hinchados y la mirada perdida en el vapor que ya no salía. «No dormiste nada, ¿verdad?», le pregunté suavemente. «Un poco», respondió sin mirarme. No sé por dónde empezar. «Mamá», me senté frente a él. No hacía falta que dijera más. Había algo en su voz que me recordaba al niño que venía corriendo cuando rompía algo y no sabía cómo arreglarlo. «No tienes que empezar por nada, hijo. Ya estás aquí», susurré. Pero él negó con la cabeza y sus manos comenzaron a temblar. Camila me dejó por otro. Sus palabras salieron atropelladas, casi sin aire. Al principio pensé que era una broma, pero no. Se fue con alguien que conoció en el trabajo. Y lo peor es que no puedo culparla del todo, mamá. Lo miré sin entender. ¿Cómo que no puedes culparla? Porque la persona en la que me convertí no era yo. Dejé de hablarte, dejé de reírme, de tener amigos, de ser quien era. Me volví alguien que solo quería mantener la paz, aunque esa paz me estuviera matando. Su confesión cayó sobre la mesa como una piedra. Sentí un nudo en la garganta, ese que guarda todo lo que no se dice. Y cuando tú intentabas acercarte, continué, yo solo quería evitar otro problema. Pensé que si te mantenía lejos, ella estaría tranquila. No quería perder a nadie, pero terminé perdiéndolo todo. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas. Lo abracé sin decir palabra porque ya no quedaba espacio para reproches. «Santiago», le dije, después de un largo silencio, cuando te vi marcharte aquel día, también sentí que me arrancaban algo del alma. Pero una madre no deja de amar porque la lastimen. Aprendemos a querer incluso desde la distancia. Él me miró con esos ojos que tanto había extrañado. «No merezco tu perdón, mamá». «No se trata de merecerlo, hijo. El perdón no se gana, se necesita». Aquel día fue el inicio de algo nuevo. Empezó a quedarse más tiempo en casa. Me ayudaba con las plantas del jardín, con las compras del mercado. Yo fingía no notar lo roto que estaba, pero cada noche lo escuchaba llorar en silencio. Era un llanto contenido, ahogado, de quien no sabe cómo volver a empezar. Una tarde, mientras doblaba ropa en su habitación, encontré una foto. Era de su boda. En la imagen, Camila sonreía y él parecía feliz, o al menos eso creía. Detrás de la foto, con su letra apurada, había escrito: «Lo que prometimos se perdió antes de empezar». Me quedé mirando esa frase mucho tiempo, preguntándome en qué momento los sueños de mi hijo se habían apagado esa noche. Mientras cenábamos, le hablé con calma a Santiago. «¿Te has preguntado alguna vez qué te hizo quedarte tanto tiempo en un lugar donde no eras feliz?». Él dejó el tenedor y bajó la mirada. «El miedo. Miedo a que todo se repitiera. Cuando papá se fue, juré que no permitiría que alguien más me abandonara». Mi corazón se estremeció. No esperaba escucharme tan presente en su dolor, dijo. Susurré: «Yo nunca me fui de ti. Tu padre eligió otro camino, pero yo me quedé. Siempre estuve aquí». Él asintió con lágrimas silenciosas. «Lo sé, mamá. Pero cuando Camila me dijo que no te quería cerca, sentí que tenía que elegir entre las dos. Y elegí mal». Hubo un silencio largo, pesado. «No importa, hijo. El amor también se aprende tarde», respondí finalmente. «A veces se aprende cuando ya hemos perdido demasiado». Pasaron las semanas y poco a poco la rutina se volvió más cálida. Santiago comenzó a salir, a buscar trabajo, a reír un poco más. Empezó incluso a hablar con su hermana, con quien también había perdido contacto. Era como si el invierno de su vida comenzara a derretirse. Una mañana, mientras tomábamos café en el porche, me dijo algo que no olvidaré nunca: «Mamá, soñé con papá». «¿Y qué te dijo?», pregunté sonriendo. «Que te diera las gracias por no dejarme caer del todo. Que aunque ya no está, sabe que tú sigues sosteniéndonos». No pude contener las lágrimas. Tal vez los sueños eran el único lugar donde aún podíamos tener respuestas. Esa tarde, Santiago decidió visitar a Camila para recoger sus cosas. Le ofrecí acompañarlo, pero él dijo que debía hacerlo solo. Cuando regresó, traía el rostro sereno, distinto. «¿Todo bien?», pregunté. Sí, respondió con una calma nueva. Le dije que la perdonaba, y le agradecí por haberme mostrado lo que no quiero volver a hacer. Esa noche, cuando subió a su habitación, me quedé mirando las estrellas desde la ventana. Pensé en cómo la vida nos da y nos quita, en cómo el amor de una madre nunca deja de ser refugio, incluso cuando todo parece perdido. Y aunque mi corazón aún dolía por lo vivido, una paz silenciosa me envolvió. Su silencio aquel día, cuando Camila me echó, había sido su error más grande. Pero su regreso, su abrazo, su mirada arrepentida, fueron la forma en que el destino decidió sanar lo que una vez se rompió.
A veces, los hijos vuelven no cuando los llamamos, sino cuando el alma ya no puede sostener más silencio. Y cuando eso ocurre, una madre no pregunta, solo abre los brazos. Esa noche, antes de dormir, le escribí una última carta. No para entregarla, sino para recordármelo a mí misma. Querido hijo, el tiempo no borra lo que el amor siembra. Me dolió perderte, pero me sanó verte volver. No temas empezar de nuevo, porque mientras haya una madre que te espere, nunca será demasiado tarde. Guardé la carta en el cajón, junto a las otras. Y, por primera vez en muchos años, dormí en paz. Los meses pasaron más rápido de lo que imaginé. La casa volvió a tener vida, el olor del café por las mañanas, la radio sonando bajito en la cocina, las risas tímidas de Santiago cuando contaba alguna historia de su trabajo. Yo no lo decía en voz alta, pero mi corazón volvía a sentirse completo. A veces lo observaba desde la ventana, mientras arreglaba el viejo coche de su padre. Sus manos engrasadas, el ceño fruncido, la paciencia con la que trabajaba. Era el mismo niño que pasaba horas intentando arreglar sus juguetes sin rendirse nunca. Y aunque la vida lo había hecho tropezar, estaba aprendiendo a caminar de nuevo, pero la calma siempre tiene un precio. Una tarde, mientras estaba en el jardín regando las plantas, escuché el motor de un coche detenerse frente a la casa. Cuando levanté la vista, vi a Camila bajarse. Llevaba un abrigo beige, las gafas oscuras y ese aire de superioridad que siempre la acompañaba. Por un segundo, pensé en entrar y fingir que no la había visto, pero mis raíces no me dejaban huir. Buenas tardes, Camila, dije, sin soltar la manguera. Ella se quitó las gafas y su mirada me atravesó como una espina. ¿Está Santiago?, preguntó, sin saludar. Sí. Está en el garaje. Hice una pausa. ¿Quieres que lo llame? Asintió, pero no dijo más. Llamé a mi hijo, y cuando salió, el aire cambió. Se quedaron mirándose, y el silencio entre ellos pesaba más que cualquier palabra. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, seco, sin rastro de la dulzura que alguna vez tuvo con ella. Solo vine a dejarte unos documentos. Los papeles del divorcio. El silencio se volvió cortante. Yo di un paso atrás, pero Camila me detuvo con la voz. Aunque también quería hablar contigo, añadió, mirando a su alrededor como si mi jardín la incomodara. Santiago la invitó a pasar al porche, y yo, aunque sabía que no debía, me quedé cerca. No por curiosidad, sino porque algo en el tono de ella me helaba. No vine a pedir perdón, empezó Camila. Lo nuestro ya no tiene arreglo. Pero quiero que sepas que nunca fue mi intención alejarte de tu madre. Me mordí los labios para no reír con amargura. Sabía que mentía. Camila, dijo él, cansado, no hace falta que justifiques nada. Ambos sabemos cómo fueron las cosas. Quizás, contestó ella, pero también sé que tú no eras feliz. Y aunque me duele admitirlo, ella me señaló. Tenía razón. Santiago giró hacia mí, sorprendido. Camila bajó la mirada. Creí que podía construir una familia sin aceptar la tuya. Me equivoqué, no supe qué decir. Sus palabras sonaban sinceras, pero el daño ya estaba hecho. Camila, intervine con calma, no necesito disculpas. Solo deseo que ambos se encuentren paz. No hay resentimiento en mi corazón, ella sintió, y por primera vez, vi sus ojos llenos de lágrimas. No las limpió. Gracias, señora. Su voz tembló. No sabe cuánto me pesa todo. Dejó los papeles en la mesa y se marchó. Santiago la siguió con la mirada, pero no fue tras ella. Cuando el coche se alejó, me miró con un suspiro que parecía llevar años guardado. ¿La perdonaste, mamá?, preguntó en voz baja. Sí, respondí. No por ella, sino por ti. Él se acercó y me abrazó fuerte, con un amor que tenía sabor a arrepentimiento y alivio. Esa noche, mientras lavábamos los platos, Santiago me habló con un tono nuevo, más sereno. He pensado en irme, mamá. No lejos, pero necesito empezar de nuevo. Buscar un lugar propio, algo pequeño. Claro, hijo. Sonreí aunque el corazón me dolía. Todos necesitamos espacio para crecer. No quiero que creas que te estoy dejando otra vez. Su voz se quebró. Solo quiero volver a ser alguien que merezca tu orgullo. Lo miré y le acaricié la mejilla. Ya lo eres, Santiago. Siempre lo fuiste. Solo necesitabas recordarlo. Durante los días siguientes comenzó a buscar un apartamento. Lo acompañé a ver algunos. Ninguno le convencía. Demasiado frío, demasiado lejos, demasiado vacío. Yo sabía que no buscaba un lugar, buscaba perdonarse. Una mañana, mientras tomábamos el desayuno, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Respondí. ¿La señora Rivera?, dijo una voz femenina al otro lado. Sí, soy yo. Le hablo del Hospital San Miguel. Su hijo tuvo un accidente. El mundo se detuvo. El aire se volvió espeso, el sonido lejano. ¿Qué dice?, balbuceé en un choque en la carretera hacia el centro. Está estable, pero necesita venir. Solté el teléfono y corrí. El trayecto al hospital fue el más largo de mi vida. Las luces, los autos, el ruido. Todo era un eco sin sentido. Solo podía pensar en su voz, en cómo no le dije te amo esa mañana antes de salir. Cuando llegué, lo vi tendido, con el rostro pálido y una venda en la frente. Respiraba, pero apenas. Me acerqué y le tomé la mano.
Estoy aquí, hijo. No te vayas. No otra vez, los médicos dijeron que estaría bien, que fue un golpe fuerte pero sin riesgo. Lloré de alivio. Esa noche me quedé junto a él, recordando todo lo que la vida nos había quitado y devuelto. A medianoche, abrió los ojos y me miró mamá. SHHH le susurré. No hables, mi amor, solo quería. Sonrió débilmente decirte que no fue demasiado tarde. Y volvió a dormirse. Me quedé mirándolo, con el alma temblando. Tal vez tenía razón. Tal vez el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra un camino. Incluso cuando llega al borde del abismo, esa noche, en la habitación silenciosa del hospital, comprendí que mi hijo no solo había sobrevivido a un accidente, sino también al peso de su propio silencio. Y mientras sostenía su mano, sentí que, al fin, los dos estábamos a salvo. Los días en el hospital pasaron lentos, como si el tiempo se negara a moverse mientras mi hijo dormía. Yo permanecía junto a su cama, leyendo en voz baja o simplemente observando su respiración. A veces me hablaba entre sueños, murmurando cosas sin sentido, nombres, recuerdos, fragmentos de una vida que intentaba reconstruirse entre la fiebre y la calma. Cuando por fin despertó por completo, los médicos dijeron que su recuperación sería lenta, pero segura. Santiago me miró con una mezcla de cansancio y alivio. Su voz era apenas un susurro. Gracias por quedarte, mamá. Sonreí, aunque mis ojos estaban rojos de tanto llorar. No podría estar en otro lugar, hijo. Las primeras noches en casa fueron difíciles. Le dolía moverse, y su mente aún parecía vagar entre la culpa y el perdón. Yo lo cuidaba como cuando era niño, preparaba su sopa favorita, lo ayudaba a caminar por el pasillo. Le leía las noticias cuando el silencio se volvía demasiado pesado. Una tarde, mientras le cambiaba las vendas, escuchamos el timbre. Pensé que sería la enfermera que venía a revisar sus medicamentos. Pero cuando abrí la puerta, el corazón me dio un vuelco. Era Camila. Llevaba una chaqueta gris y el rostro demacrado. Sus ojos, aquellos que antes miraban con juicio, estaban húmedos, distintos. Por un instante pensé en cerrar la puerta, pero algo en su expresión me detuvo. Buenas tardes, señora, dijo con voz quebrada. Sé que no debería estar aquí, pero necesitaba verlo. No supe qué responder. Giré hacia el pasillo. Santiago estaba sentado en el sillón, y cuando la vio, su rostro se endureció. ¿Qué haces aquí, Camila?, preguntó frío. Ella respiró hondo y dio un paso adelante. Me enteré del accidente. No podía quedarme con el peso de no saber si estabas bien. Él no contestó. Sus ojos lo observaban con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Yo di un paso atrás, dándoles espacio, aunque me quedé cerca. Santiago, continuó ella, vine a pedir perdón. No espero que me creas, pero desde que me fui, no he podido dormir tranquila. Todo lo que hice, todo lo que te hice, no me deja en paz. No tienes que hacerlo, Camila, respondió él con serenidad. Ya cerré ese capítulo. Ella bajó la mirada, pero no se movió. Aún así, déjame hablar. Cuando tu madre vino aquel día y escuchó lo que dije, no sabía que estaba allí, pero desde entonces no dejo de pensar en su cara, en el daño que causé. Lo hice por miedo, Santiago, por inseguridad. Quería que me amaras tanto que no quedara espacio para nadie más. Las palabras flotaron en el aire. Yo sentí una punzada en el pecho. No esperaba escuchar una confesión tan desnuda. Camila, intervine suavemente. El amor que se construye desde el miedo siempre termina rompiéndose. Ella sintió y sus lágrimas comenzaron a caer. Lo sé, señora. Y lo peor es que me di cuenta cuando ya era tarde. Santiago cerró los ojos, respirando hondo. No te guardo rencor, dijo finalmente. De verdad. Pero no hay vuelta atrás. Camila lo miró como quien observa un adiós inevitable. Solo quería escucharte decir eso, susurró. Gracias, antes de irse. Se volvió hacia mí. Gracias por cuidar de él, aunque yo no lo mereciera. Y se marchó sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, el silencio se apoderó del lugar. Santiago se recostó en el sofá, agotado. No sé si me siento mejor o peor, dijo con una sonrisa triste. A veces, hijo, le respondí, el perdón duele más que la herida. Durante los días siguientes, Camila no volvió. Santiago empezó a salir al jardín, a caminar un poco más. Lo veía mirar el cielo al atardecer, con una calma que antes no conocía. Una noche, mientras cenábamos, me dijo algo que me hizo sonreír. He estado pensando en volver a la universidad, terminar lo que dejé pendiente. Eso me haría muy feliz, respondí. Siempre fuiste un hombre de sueños grandes. Su mirada se iluminó y por primera vez en mucho tiempo vi en él esperanza, pero la vida siempre tiene una última prueba. Incluso cuando creemos haber superado todas. Una semana después, mientras lavaba los platos, recibí una llamada. Era Camila. Dudé en contestar, pero lo hice. Su voz sonaba distinta, nerviosa. Señora Rivera, por favor. Necesito su ayuda. Es Santiago. Está conmigo. El miedo me recorrió el cuerpo. ¿Qué pasó?, pregunté con la voz temblorosa. Estábamos en el parque. Quise hablar con él otra vez, pero se desmayó. Ya llamé a una ambulancia. Colgué sin decir más y corrí.
El hospital estaba a unos minutos, pero el camino me pareció interminable. Cuando llegué, lo vi otra vez en una camilla, inconsciente. Camila estaba allí, llorando, temblando, suplicando por un perdón que ya no importaba. Los médicos lo llevaron de inmediato. Y yo me quedé aferrada al borde de la pared, rezando en silencio, pidiéndole a Dios que no me lo quitara. Camila se acercó con las manos juntas. No quería hacerle daño, lo juro. Solo quería hablar. No la miré. No podía, los minutos se volvieron horas, cuando el doctor salió. Su expresión era seria pero tranquila, está estable. Fue un desmayo causado por la presión y el estrés acumulado. Necesita reposo absoluto por unos días. Sentí el alma volver al cuerpo. Lo miré, tan frágil, tan humano. Y supe que la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Camila se fue en silencio. Antes de salir, me dijo, esta vez no regresaré. Solo cuídelo por mí. Y así lo hice esa noche, mientras me quedaba junto a su cama, sosteniendo su mano. Entendí algo que el tiempo me había enseñado a la fuerza. A veces el amor no se demuestra con palabras, ni con gestos grandiosos, sino simplemente quedándose. Y yo, una madre que ya lo había perdido una vez, no pensaba soltarlo jamás. Los días siguientes fueron distintos. No sé si fue por la cercanía de la muerte o por el silencio que la acompaña. Pero algo cambió en Santiago. Sus ojos, antes llenos de culpa y melancolía, ahora tenían una serenidad nueva. Se movía despacio, como si la vida le pesara. Pero también como si cada paso fuera un pequeño agradecimiento. Yo lo cuidaba con la misma ternura con la que alguna vez lo arropé de niño. Preparaba su desayuno, lo ayudaba a caminar por el pasillo, y escuchaba sus historias, esas que nacían entre suspiros y pausas. A veces hablábamos de su infancia, de los días en que corría detrás de los patos en el parque, de cómo lloró cuando su padre lo dejó, de cómo juntos salimos adelante una tarde. Mientras tomábamos té en el jardín, me dijo algo que me estremeció. Mamá, he pasado toda mi vida tratando de ser aceptado. Por ti, por ella, por todos. Pero creo que nunca me pregunté si yo me aceptaba a mí mismo. Lo miré sin decir palabra. Había en su voz una madurez que solo nace después del dolor. ¿Y ahora, lo haces? Pregunté suavemente. Estoy aprendiendo, respondió con una sonrisa cansada. Creo que, por primera vez, me gusta el hombre que soy, con mis errores, mis cicatrices y todo. Esa noche escribí en mi diario, mi hijo ha vuelto. Pero no el mismo. El niño que crié ya no existe. En su lugar hay un hombre que, después de perderlo todo, al fin se ha encontrado. Los médicos dijeron que pronto podría volver al trabajo, pero él decidió tomarse más tiempo. Quería escribir, algo que nunca antes había mencionado. Pasaba horas en el porche, con un cuaderno viejo, anotando pensamientos, recuerdos, fragmentos de vida. ¿Qué escribes? Le pregunté un día. Nuestra historia, dijo sin levantar la vista. Quiero dejar constancia de que, incluso el silencio puede enseñarnos a amar. Me quedé mirándolo, con los ojos humedecidos. No supe si llorar de orgullo o de nostalgia. Un domingo por la mañana, recibimos una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra, era de Camila. Dudé en abrirla. Pero Santiago me pidió que lo hiciera. Decía así: Santiago, no busco volver. Solo quería darte las gracias. Gracias por no odiarme, por no devolverme el daño con más daño. Aprendí de ti, de tu madre, de lo que significa amar sin poseer. Estoy rehaciendo mi vida. Y deseo que tú hagas lo mismo. Perdóname por no saber cuidar lo que tuvimos. Camila. Santiago se quedó en silencio un largo rato, mirando la carta. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el cuaderno donde escribía. ¿La perdonas? Pregunté. Ya lo hice, dijo, con voz serena. Pero no por ella, sino por mí. Y supe que hablaba desde un lugar que ya no dolía. Con el paso de las semanas comenzó a salir más. Lo veía caminar por el vecindario, saludar a los vecinos, sonreír sin esfuerzo. Incluso ayudaba en la comunidad, enseñando a niños a reparar bicicletas. Era como si todo el peso del pasado se hubiera disuelto poco a poco, dejando solo lo esencial. Una tarde, mientras ordenaba el armario, encontré algo que no recordaba, una foto de los tres, de la boda de Santiago y Camila. Por un momento dudé si guardarla o tirarla, pero luego la miré con calma y decidí colocarla en una caja junto a las cartas que nunca envié. No por nostalgia, sino por paz de esa noche, mientras cenábamos. Santiago me miró con una sonrisa que tenía algo de niño y algo de hombre. Mamá, quiero que sepas que estoy bien, que ya no necesito huir de lo que fui. Lo sé, hijo, respondí. Pero déjame decirte algo, aunque te vayas lejos, siempre tendrás un hogar aquí. Él asintió y en ese gesto vi algo que me llenó de ternura. Por primera vez en años, no había miedo en sus ojos, ni culpa, solo gratitud. Pasaron los meses y la vida se fue acomodando en su ritmo natural. A veces, cuando el sol se escondía, nos sentábamos juntos en silencio, viendo el cielo cambiar de color. No hablábamos mucho, pero no hacía falta.
Habíamos aprendido que el amor verdadero no necesita ruido. Un día, al despertar, encontré una carta sobre la mesa. Era su letra, firme y clara. Mamá, no me voy por tristeza, sino por esperanza. He encontrado un trabajo en otra ciudad, algo pequeño, pero mío. No te preocupes. Vendré a verte cada fin de semana. Gracias por esperarme cuando me perdí. Gracias por no cerrarme la puerta cuando volví. Si alguna vez dudé de que el amor sana, tú me lo recordaste con tu silencio y tu ternura. Te amo, Santiago. Las lágrimas me corrieron por las mejillas, pero eran distintas, no de dolor, sino de orgullo. Lo vi marcharse esa mañana, con su mochila al hombro y la mirada limpia. Y aunque la casa se sintió vacía, el silencio que quedó no era triste. Era un silencio que hablaba de paz, de reconciliación, de amor que había sobrevivido a todo. Me quedé en el umbral, viéndolo alejarse. El viento movía las flores del jardín, las mismas que él plantó cuando volvió. Y comprendí que, aunque el tiempo cambia los rostros y los caminos, hay algo que nunca cambia, el lazo invisible entre una madre y su hijo. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, cerré los ojos y sonreí, porque entendí que, al final, su silencio no fue el fin de nuestra historia, sino el comienzo de una nueva forma de amarnos. El silencio de la casa, después de la partida de Santiago, era distinto. Ya no pesaba, no dolía. Era un silencio lleno de recuerdos buenos, de promesas cumplidas, de amor que había madurado. Las mañanas cegían con el mismo olor a café, pero ahora el eco de sus pasos se había convertido en una dulce compañía imaginaria. Cada fin de semana, como prometió, Santiago regresaba. A veces solo por unas horas, otras por un día entero. Me contaba sobre su trabajo en una pequeña librería del centro, sobre los clientes que empezaban a reconocerlo, sobre cómo la escritura se había convertido en su refugio. Estoy escribiendo algo más largo, mamá me dijo una tarde, mientras tomábamos mate bajo el limonero. No solo sobre nosotros, sino sobre la gente que calla, que ama en silencio y aún así sigue adelante. Lo escuchaba con una mezcla de orgullo y ternura. Había algo en su voz que antes no estaba, paz. Esa paz que solo llega después de haber tocado fondo y aprender a respirar de nuevo. ¿Y cómo se llama?, pregunté sonriendo. El precio del silencio, respondió. Ese título me estremeció, tal vez porque sabía que, detrás de esas palabras, estaba nuestra historia, nuestras heridas, nuestros perdones. Los meses pasaron, y Santiago empezó a traerme copias de sus escritos. Los leíamos juntos, en las tardes de lluvia, con el sonido del agua golpeando los cristales y el aroma de pan recién hecho llenando la casa. Sus relatos hablaban de perdón, de reconciliación, de segundas oportunidades. Historias donde las madres eran refugio, no carga. Donde el amor no se gritaba, sino que se demostraba con presencia. Una noche, al terminar de leer uno de sus capítulos, le tomé la mano. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, hijo?, le dije con voz suave. ¿Qué, mamá? Que tu historia ya no duele. Ahora enseña. Él me miró con lágrimas contenidas. Y en ese instante supe que mi misión como madre estaba cumplida. No porque ya no me necesitara, sino porque había aprendido a sostenerse solo. Un día me sorprendió con una noticia: mamá, quieren publicar mi libro. Casi se me cayó la taza de té de la emoción. ¿De verdad? Ay, hijo. Eso es maravilloso. No quería decirte hasta estar seguro. Pero sí, una editorial pequeña, local. No es gran cosa, pero significa mucho para mí. Me levanté, lo abracé y lloré en su hombro. No por orgullo, sino por gratitud. Porque la vida, después de tanto quitar, por fin nos estaba devolviendo. Cuando el libro salió, vino a verme con un ejemplar en las manos. Tenía la portada sencilla, con tonos beige y marrones, y en el centro, una frase: a mi madre, que me enseñó que el amor no grita, espera. No pude evitar llorar al leerla. Lo abracé con toda la fuerza que aún me quedaba. Santiago, hijo, murmuré, no sabes lo que esto significa para mí. Sí lo sé, respondió, porque sin ti, este libro no existiría. El libro comenzó a circular entre amigos, vecinos y conocidos. Algunos me detenían en el mercado para decirme que habían llorado al leerlo. Otros me abrazaban sin decir nada. Me di cuenta de que no solo era nuestra historia, era la de muchos. La de madres que amaron en silencio, hijos que callaron por miedo. Familias que aprendieron demasiado tarde a decir te quiero. El tiempo siguió su curso. Los años se colaron, sin pedir permiso, trayendo consigo canas nuevas y arrugas suaves, como huellas de todo lo vivido. Pero mi corazón estaba tranquilo. Santiago se mudó definitivamente a la ciudad, pero nunca se alejó del todo. Venía cada domingo sin falta. Me traía flores o pan de su panadería favorita. Y juntos seguíamos con nuestro ritual, el té, las conversaciones, el silencio cómodo de quienes ya no necesitan palabras para entenderse. Un domingo distinto, sin embargo, llegó con algo entre las manos. No era un libro ni una carta. Era una fotografía enmarcada.
En ella estábamos los tres, él, su padre y yo. En un día cualquiera de verano, mucho antes de que la vida nos probara. La encontré en una caja vieja, me dijo. Quiero que esté aquí, en la sala, para recordarnos de dónde venimos. La colgó en la pared con cuidado. Y al verla, entendí que, pese a todo lo que habíamos perdido, también habíamos ganado más de lo que imaginábamos. Una noche, mientras él dormía en su antigua habitación, salí al jardín. El cielo estaba lleno de estrellas. Pensé en todo, en Camila, en el dolor, en los años de distancia, en las lágrimas que había derramado sola. Pero también pensé en las risas recientes, en los abrazos recuperados, en las segundas oportunidades. Y comprendí algo que no había entendido antes. A veces, la vida nos arranca lo que más amamos, no para castigarnos, sino para enseñarnos a amar mejor. Desde esa noche, comencé a escribir también, no con la intención de publicar, sino de dejarle algo cuando yo ya no esté. Cada palabra era una caricia, una semilla, un te amo eterno. Querido hijo, escribí una madrugada, si algún día vuelves a sentir miedo, recuerda que el amor que te dio la vida nunca te soltó. Ni cuando creíste que sí. A veces, el silencio de una madre no es distancia, es oración. Y las oraciones, hijo mío, siempre encuentran su camino de regreso. Guardé esas páginas junto a su libro, en la misma repisa. El viento movió las cortinas y sentí, muy dentro, que ya nada quedaba pendiente entre nosotros. Mi hijo había aprendido a vivir, y yo, al fin, a dejarlo volar. El tiempo siguió su curso como un río que no se detiene, aunque una parte de nosotros quisiera quedarse quieta. Los años comenzaron a marcar su paso en mi rostro, en mis manos, en mis pasos más lentos. Pero dentro de mí, el alma seguía ligera. Ya no cargaba culpas, ni miedos, ni palabras no dichas. Santiago, por su parte, florecía. Su libro había tenido un éxito inesperado. No fue un fenómeno masivo, pero sí suficiente para tocar muchas vidas. Recibía cartas de lectores que se veían reflejados en su historia. Le agradecían por escribir lo que tantos habían callado, cada vez que alguien le hablaba del libro. Él sonreía con humildad y decía, no lo escribí solo, lo escribí con la voz de mi madre. Yo sonreía en silencio. A veces lo acompañaba a presentaciones locales. Lo observaba hablar ante un público pequeño, pero atento. Había algo en su mirada, una serenidad nueva, una madurez que el dolor le había regalado. Un día, después de una de esas charlas, se me acercó una joven. Tendría unos 30 años, mirada dulce y sonrisa tímida. ¿Usted es la mamá de Santiago Rivera? Me preguntó con respeto. Sí. Soy yo, respondí sonriendo. Solo quería decirle que su hijo me ayudó a perdonar a mi madre. Su historia me cambió. Sus palabras me conmovieron. No supe qué decir, solo la abracé. Santiago nos observaba desde lejos y su sonrisa me dijo que entendía. Poco después, me habló de esa mujer. Se llamaba Laura. Era maestra, sencilla. De esas personas que hablan despacio y escuchan de verdad. No te preocupes, mamá me dijo una tarde, un poco nervioso. No es nada serio todavía, pero me hace bien hablar con ella. Sonreí, no por curiosidad, sino por la calma en su voz. Era la primera vez, desde Camila, que lo escuchaba decir algo con verdadera ilusión. Los meses pasaron y Laura se volvió parte de nuestras vidas. Venía los domingos, ayudaba en el jardín y tenía esa amabilidad natural que no necesita esfuerzo. Se llevaba bien con todos, incluso conmigo. No trataba de reemplazar nada ni de fingir perfección. Simplemente estaba como una brisa suave que entra por la ventana y llena la casa de aire fresco. Una tarde, mientras los veía cocinar juntos, sentí una paz profunda. Era distinto ver a mi hijo así, riendo, relajado. Siendo el mismo, Laura me miró y me dijo con una sonrisa cálida, su hijo es un hombre increíble. Y sé que gran parte de eso es por usted. Yo le respondí con suavidad, no, Laura. Lo es por todo lo que la vida le enseñó, incluso por el dolor. Ella sintió y supe que entendía, un año después. Santiago me dio una noticia que me hizo llorar de alegría. Mamá, voy a casarme. No pude contener las lágrimas. Lo abracé y en ese abrazo cabía todo lo que habíamos vivido. La distancia, el perdón, el reencuentro viejo. Merece ser feliz, y ella parece amarte de verdad. La boda fue sencilla, en un pequeño jardín con flores silvestres y luces colgantes. Cuando Laura caminó hacia él, lo vi sonreír con el alma. No había rastros del hombre roto que llegó un día a mi puerta. Era alguien nuevo. Alguien que había aprendido a construir sin miedo. Durante la ceremonia, el juez le pidió a Santiago que dijera unas palabras. Él respiró hondo y me miró antes de hablar. Hace algunos años pensé que había perdido todo, dijo con voz firme. Pero lo que la vida me quitó me enseñó a valorar lo que queda. Y lo que queda, siempre, es el amor. El amor que perdona, que espera y que no se rinde. Gracias, mamá, por enseñarme eso. No pude contener las lágrimas.
Todos aplaudieron y por primera vez sentí que la historia había cerrado su círculo de esa noche mientras los recién casados bailaban. Me quedé observando desde una esquina. El aire olía a jazmín y esperanza. Recordé la primera vez que lo sostuve en brazos, su risa de niño, su silencio de adulto, su regreso, y supe que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Con el paso de los meses comenzaron a hablar de tener hijos. Me daba miedo ilusionarme, pero cuando Laura me abrazó un día con lágrimas en los ojos y me dijo, voy a ser mamá, el corazón me tembló. El día que nació mi nieta. La esperé en el pasillo del hospital con las manos temblorosas. Cuando Santiago salió con la bebé en brazos, no pude evitar llorar. Se llama Elena, dijo sonriendo. Por ti, mamá. Sentí que el mundo se detenía. La abracé con ternura, y cuando la tuve en mis brazos, el tiempo desapareció. Era como sostener la vida misma. Una nueva oportunidad, un círculo que se cerraba con amor. Desde entonces, mis días se llenaron de risas pequeñas, de pasos diminutos, de canciones de cuna. El eco del pasado se fue apagando, reemplazado por el sonido más hermoso del mundo, el de una familia que sanó. Por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, agradecía en voz baja, gracias, vida, por darme tiempo de ver a mi hijo sonreír otra vez. Cada vez que Elena me llamaba abuela, sentía que ese era el premio de todos los años de lágrimas, de espera, de fe, a veces, mientras la acunaba. Le susurraba al oído, nunca dejes que el silencio te aleje de quienes amas. Pequeña, habla, escucha, perdona, porque la vida es demasiado corta para callar lo que el corazón siente. Y ella, sin entender todavía, sonreía medio dormida. Entonces lo sabía. Con certeza, la historia, que comenzó con una puerta cerrada, había terminado con una vida nueva que la abrió por completo. El tiempo, con su paso silencioso e inevitable, comenzó a pintar mis días de tonos más suaves. Ya no corría tras los relojes, ni me angustiaban los amaneceres solitarios. Mi vida había encontrado su ritmo, pausado, cálido, lleno de pequeñas cosas que ahora saboreaba con calma. El jardín seguía siendo mi refugio. Las flores que Santiago y Laura habían plantado con sus manos florecían cada año con más fuerza, como si también quisieran contar nuestra historia. A veces, mientras cuidaba los rosales, escuchaba la risa de mi nieta Elena corriendo por el patio con sus trenzas al viento y su voz cantarina. Era mi música favorita. Abuela, mira, gritaba mientras me mostraba un diente que se movía, un dibujo que había hecho Daver. Mi amor, le decía riendo, cada día estás más grande. ¿Vas a dejarme solita con tanto crecer? Nunca, abuela, respondía siempre, con esa seguridad que solo los niños tienen. Nunca te voy a dejar, y aunque sabía que el tiempo diría otra cosa, esas palabras me llenaban el alma. Santiago había cambiado aún más. La paternidad lo volvió más sereno, más paciente, más sabio. Verlo cuidar a Elena me recordaba los años en que yo lo cuidaba a él. Lo veía arrodillarse junto a su hija para explicarle las cosas con la misma ternura con la que yo le explicaba la vida. Una tarde, mientras los observaba desde la ventana, con el sol dorando el patio, sentí una paz tan profunda que me dolió el pecho, no de tristeza, sino de plenitud. Todo lo que alguna vez me había roto, ahora parecía tener sentido. Cada lágrima, cada silencio, cada espera había conducido hasta ese momento. Laura, siempre amable, venía a verme cada mañana, me llevaba pan fresco, me ayudaba con el jardín o simplemente se quedaba conversando conmigo mientras tomábamos té. Era más que una nuera, era una hija. Nunca intentó reemplazar a nadie y eso la hizo ocupar un lugar que nadie más podría tener. Una noche, cuando todos dormían, Santiago se sentó conmigo en el porche. Había una luna redonda, enorme, iluminando el cielo como si el universo también quisiera escuchar. Mamá, dijo con voz baja, a veces me asusta pensar que un día no estarás. Sonreí, acariciando su mano. Dijo, ese día llegará, pero no debes temerle. Cuando una madre ama de verdad, nunca se va del todo, lo sé, dijo, y su voz se quebró. Pero no quiero imaginar este mundo sin ti. Lo miré con ternura. Era el mismo niño que una vez se escondía detrás de mis faldas, solo que ahora su miedo tenía otro nombre. No pienses en perder, hijo. Piensa en todo lo que ya ganamos. La vida me permitió verte caer y levantarte, verte llorar y reír de nuevo. Y ahora puedo ver cómo enseñas a amar a tu hija. No hay mayor regalo que ese. Nos quedamos en silencio largo rato, mirando la luna. No hacían falta más palabras, los años siguieron pasando. Mi cuerpo empezó a cansarse, los pasos se volvieron más cortos y las noches más largas. Pero nunca estuve sola. Santiago venía cada día, incluso cuando el trabajo lo abrumaba. Elena se subía a mi cama con sus cuentos y su inocencia, llenándome el corazón de luz. Un día, mientras tejía una manta para ella, me miró muy seria y me preguntó, abuela, ¿por qué dices que el silencio puede ser amor? Sonreí. Porque a veces, mi vida, el amor no necesita ruido. Hay personas que aman en silencio, pero su amor se siente igual. Se siente en la forma en que te miran,
en cómo te esperan, en cómo nunca te dejan sola aunque no digan una palabra. ¿Cómo tú con mi papá?, preguntó, ladeando la cabeza de asentí, y su sonrisa fue la respuesta más pura del mundo. El día de mi cumpleaños número 70, Santiago organizó una pequeña reunión en casa. Vinieron amigos, vecinos, familiares. Había risas, música y flores por todas partes. Al final de la tarde, mi hijo tomó el micrófono con esa mezcla de nervios y emoción que aún conservaba. Hoy celebramos más que un cumpleaños, dijo. Celebramos una vida que enseñó sin gritar, que amó sin condiciones. Mi madre me mostró que el perdón no se pide, se ofrece. Y que nunca es demasiado tarde para volver. Todos aplaudieron. Yo no pude contener las lágrimas. Cuando se acercó a abrazarme, sentí que mi corazón latía despacio, pero fuerte, como si quisiera quedarse un poco más para grabar ese instante en la eternidad. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa volvió al silencio, me quedé sentada en el porche, mirando las luces apagarse una a una. El aire olía a jazmín, igual que aquella noche en la boda de Santiago. Cerré los ojos y recé en silencio, agradecida. Gracias, vida, por permitirme llegar hasta aquí, por no dejarme sola cuando creí que ya no quedaba nada. Gracias por devolverme a mi hijo, por darme una nieta que me llena de risas, por dejarme ver que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. De pronto, sentí una brisa suave. Era como si alguien me acariciara el rostro. Y supe sin miedo, sin tristeza, que era el eco de todas las noches en las que recé por él, por nosotros. Me quedé mirando el cielo, con una sonrisa. La vida no me debía nada. Todo lo que alguna vez soñé había vuelto a mí multiplicado. Y mientras la luna bañaba el jardín con su luz plateada, supe, muy dentro del alma, que aunque el cuerpo envejece, el amor, cuando es verdadero, nunca muere. Solo cambia de forma, se vuelve voz, se vuelve memoria, se vuelve raíz. Yo sería eso para ellos, raíz invisible, pero eterna. Los años comenzaron a deslizarse con una suavidad que solo la vejez conoce. Mis manos, antes firmes, ahora temblaban al sostener una taza. Mi voz, que alguna vez llenó de cuentos las noches de Santiago, se volvió más baja, más pausada. Pero mi corazón seguía igual de despierto, la casa se había llenado de nuevas fotos. En las paredes ya no estaban solo los recuerdos de antaño, sino los nuevos, Santiago con Laura y Elena en la playa. Yo en el jardín con el sombrero de paja que Elena insistía en ponerme. Una foto del libro de mi hijo en la vitrina de una librería con un cartel que decía una historia que sana. A veces me sentaba frente a esas imágenes y pensaba en todo lo que había cambiado. La soledad que antes me dolía ahora me abrazaba. El silencio que antes pesaba ahora era un refugio. Había aprendido a conversar con los recuerdos sin miedo a llorar. Una mañana de invierno, mientras preparaba té, sentí un leve mareo. Me senté, respiré profundo y esperé a que pasara. Santiago insistió en llevarme al médico y aunque yo decía que era solo el cansancio, él no quiso escuchar. Mamá, por favor, dijo con preocupación. No puedes ignorarlo. Lo miré sonriendo. Siempre tan terco, igual que tu padre, respondí riendo. El médico fue amable, pero su mirada me lo dijo todo antes que sus palabras. Me habló de un corazón cansado, de cuidados, de reposo. Santiago apretó mi mano con fuerza mientras escuchábamos. ¿Cuánto tiempo, doctor?, preguntó él. Nadie puede saberlo, respondió el médico con suavidad. Pero lo importante es que viva tranquila, sin miedo. Cuando salimos del consultorio, el viento era frío, pero el sol brillaba con ternura. No llores, hijo, le dije mientras caminábamos despacio. No hay nada que temer. He vivido lo suficiente para ver todo lo que soñé. En los meses siguientes, me volví más lenta, pero también más contemplativa. Pasaba las tardes tejiendo junto a la ventana, viendo a Elena jugar con su padre. Cada risa, cada abrazo, era un regalo. Una noche, Santiago me encontró escribiendo en mi cuaderno otra carta. Preguntó con una sonrisa. La última le respondí sin levantar la vista. Él se sentó a mi lado, en silencio, como cuando era niño, y me veía coser sus uniformes. ¿Puedo leerla algún día?, preguntó con voz baja. Sí, hijo, pero no hoy. Aún tengo cosas que decirle al viento antes de que se la entregue. Me besó la frente y se fue a dormir. Cuando el reloj marcó la medianoche, cerré el cuaderno. Afuera, la luna estaba llena, iluminando el jardín donde todo había comenzado y donde todo, de alguna manera, terminaría. Querido hijo, si estás leyendo esto, significa que el silencio volvió a hablarnos una última vez. Quiero que recuerdes algo, nunca fuiste un error ni un motivo de dolor. Fuiste mi mayor bendición, incluso en los días en que la vida nos separó. Sé que tu corazón aprendió a perdonar y eso me basta. No te culpes por lo que no dijiste. El amor verdadero no necesita palabras. Prométeme que seguirás escribiendo, que seguirás enseñando a Elena a mirar la vida con ternura. Y cuando el silencio te visite, no le temas. Puede que sea yo, recordándote que todo está bien. Doblé la carta y la dejé dentro de su libro. El precio del silencio. Con el paso de las semanas, mi cuerpo fue pidiendo más descanso. Las caminatas se volvieron cortas, las tardes más largas.
Pero había una dulzura en esa quietud. Santiago venía todos los días después del trabajo, se sentaba junto a mí y hablábamos poco. No hacía falta más. Una tarde, mientras Elena me peinaba el cabello, me dijo algo que se me quedó grabado: abuela. Papá dice que tú le enseñaste a no rendirse. Le sonreí. Yo solo le mostré que incluso las cosas rotas pueden ser hermosas. Mi amor de ella sintió muy seria y me abrazó. Cuando crezca, voy a escribir historias como papá, pero las mías van a hablar de ti. Mi voz se quebró, pero logré responder. Entonces el amor se gira vivo. Esa noche, me acosté con el corazón lleno. Santiago me dio las buenas noches con un beso en la frente y yo le sonreí. Te amo, mamá me dijo antes de salir. Yo también, hijo. Más de lo que el tiempo puede medir. Cuando la casa quedó en silencio, sentí que el aire se volvía ligero, como si el mundo entero respirara conmigo. Cerré los ojos y dejé que el sonido de las hojas moviéndose me arrullara. No hubo miedo ni dolor, solo una sensación de descanso, de misión cumplida. El amanecer siguiente trajo un silencio distinto. Santiago fue el primero en entrar a la habitación. Se acercó despacio, tomó mi mano y la besó. No lloró de inmediato. Se quedó ahí, conmigo, en calma, como si entendiera que mi amor no se había ido. En el velador encontró la carta abierta y el libro a su lado. La leyó con lágrimas cayendo sobre las páginas. Al final, sonrió días después cuando enterraron mis cenizas bajo el limonero. Colocó una pequeña placa con una frase grabada. Aquí descansa quien enseñó que el silencio también puede decir te amo. Cada año, cuando Elena venía al jardín, traía flores nuevas y se sentaba junto al árbol. La abuela decía, papá y yo seguimos escribiendo, y todavía escuchamos tus historias cuando el viento sopla fuerte. Y yo, donde quiera que esté, sé que ella tiene razón. Porque el amor, cuando es tan profundo, nunca muere. Solo cambia de voz. Han pasado ya 8 años desde aquella madrugada en que mi madre cerró los ojos por última vez. Y, aún así, hay días en que siento que sigue aquí. Respirando entre las cortinas, caminando descalza por el pasillo. Susurrando entre las hojas del limonero que ella misma plantó. No hay silencio en esta casa que no me hable de ella. El jardín florece cada primavera, como si la tierra supiera que fue su lugar favorito. Elena lo llama el rincón de la abuela y le habla cuando cree que no la miro. A veces le cuenta cosas que ni siquiera me dice a mí, como le fue en la escuela, a quién le gusta, qué sueños tiene, y cada vez que la escucho, sonrío. Porque sé que, de algún modo, mi madre sigue escuchando. Después de su partida, me costó escribir durante un tiempo. No encontraba palabras que pudieran sostener tanto vacío. Me sentaba frente al papel, pero solo salían lágrimas. Hasta que una tarde, al revisar sus cosas, encontré su cuaderno, aquel donde escribía sus cartas. Estaba lleno de su letra redonda y firme, con frases tachadas, otras subrayadas y muchas pequeñas oraciones al margen. Entre las páginas encontré un papel doblado con una nota breve. Hijo, cuando no sepas qué escribir, escribe lo que calla tu corazón. Esa noche volví a hacerlo, y de ese silencio nació mi segundo libro. Lo titulé Las palabras que no dije. Era diferente al primero, más íntimo, más suave. No era una historia sobre el dolor, sino sobre la paz que llega después. Lo dediqué a ella, como todo lo que hago desde entonces. La presentación fue pequeña, en la misma librería donde había empezado todo. Laura estaba a mi lado, y Elena, con su vestido azul, no dejaba de sonreír. Cuando llegó el momento de hablar, respiré hondo. Hace años. Mi madre me enseñó que el amor no se demuestra con ruido, dije ante el público. Me enseñó que el silencio también puede abrazar, también puede guiar. Hoy entiendo que todo lo que soy, se lo debo a ese amor callado que nunca se rindió. El público guardó un silencio tan profundo que casi pude sentirla allí, entre nosotros. Después del evento, un hombre mayor se acercó. Tenía los ojos húmedos y las manos temblorosas. Leí su primer libro. Cuando perdí a mi esposa, me dijo. No sé si me salvó, pero me acompañó. Y ahora, leyendo siento que volví a respirar. Gracias, no supe qué decir. Solo le estreché la mano y pensé en ella, mi madre, en cómo su amor seguía tocando vidas incluso desde otro lugar. Esa noche, al volver a casa, Elena me pidió leer conmigo la última carta de la abuela. Aún la conservaba doblada dentro del libro que siempre dejo en mi mesa de noche. Leímos juntos. Cuando terminé, ella guardó silencio. Luego me miró y dijo, papá, creo que la abuela no se fue. Solo cambió de casa. Sonreí con los ojos húmedos. Sí, mi amor, ahora vive en nosotros. Desde entonces, el limonero del jardín se ha convertido en nuestro refugio. Cada año, en el aniversario de su partida, lo adornamos con cintas blancas y escribimos pequeñas cartas que colgamos de sus ramas. Elena escribe cosas como, gracias por enseñarle a mi papá a sonreír. Laura siempre escribe algo corto y sincero, tu amor sigue llenando esta casa. Yo solo pongo, te escucho cada vez que el viento sopla. Un día, mientras recogía las cintas caídas después de una tormenta, Elena me ayudó a juntarlas y dijo algo que me dejó pensando. Papá, ¿crees que yo algún día también seré como ella? ¿Cómo? Pregunté sonriendo.
Alguien que deja amor aunque ya no esté. Me agaché, la abracé y le respondí con la voz quebrada, ya lo eres, mi vida, ya lo eres. Con los años, comprendí que mi madre nunca necesitó grandes gestos para marcar nuestras vidas. Su amor estaba en lo cotidiano, en las comidas sencillas, en las manos que me cuidaban cuando caía, en las miradas que decían más que 1000 palabras. Y cuando pienso en eso, me doy cuenta de que su silencio nunca fue ausencia, fue presencia eterna. Hace poco, una editorial más grande quiso reeditar mis libros. Querían publicarlos juntos como una colección titulada El eco del silencio. Les dije que sí, pero con una condición, que en la contraportada apareciera una dedicatoria especial. Pedí que dijera a todas las madres que aman sin hacer ruido, a todos los hijos que aprenden a escuchar antes de perderlas. La primera copia de esa edición está ahora bajo el limonero, dentro de una caja de madera que Elena y yo enterramos juntos. Para la abuela, escribió ella con marcador azul, a veces, cuando el sol se pone y el cielo se tiñe de naranja. Salgo al jardín con una taza de café. Me siento bajo el árbol y cierro los ojos. El viento mueve las ramas suavemente, y por un instante, lo juro, puedo oírla, su voz, su risa baja, su manera de decir mi nombre. Entonces entiendo que nada se pierde del todo, que las palabras que callamos, si nacen del amor, siempre encuentran el modo de volver, y ahí, entre el murmullo del viento y el aroma de los limones, me dejo llevar por la certeza más hermosa que me dejó, que el amor verdadero no termina con la vida. Solo cambia de silencio. Han pasado más de 20 años desde que mi abuela partió. Ahora soy yo, Elena, quien se sienta bajo el limonero cada tarde con una taza de té y un cuaderno en blanco. El mismo árbol que ella cuidó, el mismo donde papá colgaba sus cartas, el mismo donde aprendí que el silencio puede ser una forma de amor. Crecí escuchando historias sobre ella, no solo las que mi padre contaba, sino las que parecía susurrar el viento cuando soplaba entre las hojas. En mi infancia, ese árbol era mi refugio. Me sentaba junto a su tronco, cerraba los ojos y fingía que la escuchaba leerme cuentos como alguna vez lo hizo con papá. Y a veces, lo juro, creía oír su voz. Mi padre envejeció con la misma serenidad que ella. Aún escribe, aunque ahora con más pausas. Sus libros se convirtieron en pequeñas brújulas emocionales para mucha gente. En cada entrevista, en cada charla, siempre dice lo mismo: yo solo escribo lo que mi madre me enseñó, que el silencio no siempre es distancia. A veces es amor esperando ser entendido. Yo lo acompaño a todas partes. No como una niña, sino como una mujer que ahora entiende lo que cuesta sanar. Soy periodista, pero también escribo mis propios textos. No de política ni de noticias, sino de emociones. Historias de gente común que ama, que pierde, que perdona. Historias como la de mi familia. Papá dice que heredé el alma de la abuela. Y quizás tenga razón, porque cada palabra que escribo lleva un poco de ella. Una tarde de otoño, después de dar una conferencia junto a mi padre, alguien se me acercó. Era una mujer mayor, de ojos cansados pero llenos de ternura. Me tomó las manos y me dijo: tu abuela cambió mi vida. Leí El precio del silencio cuando estaba peleada con mi hijo. Gracias a esa historia, lo busqué, lo abracé. Y ahora somos familia otra vez. Lloré en silencio. No por tristeza, sino por gratitud. Porque comprendí que el amor de mi abuela seguía tocando corazones que ni siquiera había conocido. Esa noche, mientras regresábamos a casa, le conté a papá lo que había pasado. Él sonrió con los ojos brillantes. ¿Ves, hija?, me dijo. Cuando alguien ama de verdad, su voz no se apaga nunca. Se transforma. Tú eres la prueba de eso. Desde entonces, decidí escribir un libro propio. No una continuación de los suyos, sino algo diferente. Una historia sobre 3 generaciones de mujeres unidas por el silencio y la ternura. La llamé Donde habita el eco. La dediqué así a mi abuela, que convirtió el silencio en amor. A mi padre, que lo transformó en palabras. Y a todas las hijas que aprenden a escuchar antes de hablar. Papá lloró cuando se la mostré por primera vez. Ella estaría orgullosa de ti, susurró. El día de la presentación. El jardín estaba lleno de gente. Había sillas blancas, luces cálidas y un ambiente sereno, casi sagrado. En el centro, bajo el limonero, coloqué un retrato de mi abuela. Parecía mirarme con esa sonrisa suave que tantas veces imaginé. Cuando me tocó hablar, mi voz tembló, pero no de miedo, sino de emoción. Dicen que todos heredamos algo, comencé. Algunos heredan dinero, otros casas, otros apellidos. Yo heredé el silencio, pero no uno vacío, sino un silencio que enseña, que abraza, que sana. Ese silencio me crió, me sostuvo, me enseñó a amar sin condiciones. Hoy, este libro no es mío, es de ella, de mi abuela, la mujer que amó sin hacer ruido, pero tan fuerte que su amor todavía se escucha. El público guardó silencio. Algunos lloraban, otros sonreían con esa ternura que solo dejan las historias que tocan el alma. Esa noche, después de todo, regresé sola al jardín. La luna estaba alta, el aire olía a limón y tierra húmeda. Me senté bajo el árbol y abrí mi cuaderno.
Escribí, abuela, lo logramos. Tu historia sigue viva, tu amor sigue creciendo. Y mientras haya alguien que escuche, tu voz nunca se apagará. El viento sopló suavemente, moviendo las ramas sobre mí. Cerré los ojos y sentí una caricia invisible en el cabello. No necesitaba más señales. Sabía que estaba allí. Desde ese día, cada año, el jardín se llena de flores y risas. Mis hijos sí, tengo 2 ahora corren alrededor del árbol igual que yo lo hacía. Y cuando me preguntan quién fue esa mujer del retrato, les respondo con una sonrisa. Fue la mujer que enseñó a toda esta familia a amar en silencio. A veces, cuando el sol cae y todo se tiñe de dorado, me gusta pensar que el amor viaja como el viento, invisible, pero siempre presente, y mientras mi padre envejece tranquilo, y mis hijos crecen entre historias y abrazos. Entiendo que la vida de mi abuela no terminó aquel día, solo cambió de forma. Ella es la raíz, papá el tronco, yo la flor, y mis hijos, el perfume que sigue en el aire. Cuando pienso en eso, sonrío y escribo la última frase de mi libro. El amor de una madre no se apaga con la muerte. Se queda en los gestos, en los recuerdos y en el silencio que, de tanto amor, se vuelve eterno. Cierro el cuaderno, miro hacia el cielo y sé, con la certeza más dulce del mundo, que mi abuela, esa mujer de manos suaves y mirada infinita, me sonríe desde el viento.